dos casos clínicos, o uno por lo menos, para que ustedes puedan hacer el diagnóstico, la evaluación y el tratamiento que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, y es un caso clínico que nosotros tuvimos en nuestro servicio y bastante especial. Estemos atentos. Yo voy mencionando algunas características que son propias y que comúnmente las vamos preguntando, digamos, en los exámenes, incluso en los exámenes de la residencia. Bueno, para que vayamos, como quien dice, ya reteniendo desde ahora. Y cuando les toque estudiar para esos exámenes, entonces les sea más fácil, ¿no?, recordarlos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda de la anterior clase? ¿Algo de la práctica? ¿Ninguna? Ya. ¿Está bien? Entonces vamos a hablar de lo que es ahora, de lo que es el TORCH. Entonces, en este tema vamos a ir viendo características principales de lo que es la enfermedad de toxoplasmosis. Vamos a ver etiología, vamos a ver lo que es la clínica, cómo hacemos el diagnóstico y el tratamiento que vamos a realizar con estos niños. En esta patología es importante, sobre todo lo que es la prevención. Entonces, dicen por ahí que esta es una de las patologías prevenibles y en cuanto a lo que son las complicaciones que podríamos tener con nuestros recién nacidos. ¿Ya? Entonces, al final ustedes van a lograr obtener estos objetivos, que prácticamente es que ustedes aprendan a hacer el diagnóstico, aprendan a hacer el tratamiento y sobre todo hacer lo que son las medidas preventivas para que podamos dar prácticamente un buen tratamiento a nuestro paciente. ¿Ya? Entonces empecemos a definir qué es TORCH. Prácticamente es un acrónimo, son sinónimos de esto de lo que es la palabra TORCH, T que se refiere a toxoplasmosis, la O que se refiere a otras infecciones como por ejemplo chagas, hepatitis, sífilis, HIV, varicela. ¿Ya? Entonces la R que se refiere a lo que es la enfermedad de rubiola y la C de citomegalovirus y la H de herpes simplex. Entonces acuérdense siempre de esto de lo que es el TORCH. Incluso ustedes van a ver que en ginecología prácticamente ustedes van a hacer esta serología, van a ir pidiendo a las mujeres embarazadas con la finalidad de poder prevenir estas infecciones o estas enfermedades. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de poder aprender y de poder detectar y hacer un diagnóstico temprano de estas infecciones? Prácticamente estas infecciones nos van a dar problemas principalmente a 4 lugares esenciales. Por ejemplo, a nivel cerebral vamos a tener tal vez algunas microcalcificaciones o calcificaciones, que eso posteriormente nos podría llevar a un retraso mental o un retardo mental. Entonces, y podemos también tener una afectación a nivel de lo que son los ojos, ¿ya? Por ejemplo, una poliomelitis, alteraciones en la parte auditiva, una sordera, y incluso es más, si estas malformaciones congénitas se hacen muy graves, incluso hasta podrían producir un tipo de aborto en estos pacientes, ¿no? Entonces, algo que también es característico de estas infecciones es que en algunas ocasiones van a adelantar el trabajo de parto, vamos a tener recién nacidos prematuros, vamos a tener recién nacidos con bajo peso al nacer y pues ya vamos a ir viendo cada característica de estas infecciones, ¿ya? Entonces vamos a hablar hoy de esto de lo que es toxoplasmosis y de esto que es Chagas. Pero antes de entrar a esto, algo característico y en forma general, quiero que ustedes se acuerden de esta diapositiva. Entonces, en alguna oportunidad tal vez les van a preguntar, o sea, ¿cuáles son las patologías o infecciones que se podrían transmitir? ¿De qué? De la madre al feto. O de la madre a ese recién nacido que ya lleva, como quien dice, ya sea la bacteria, el virus o el parásito, por decir, ya lleva dentro de ese individuo, ¿no? Entonces aquí vamos a ir mencionando, por ejemplo, los virus.
¿Qué virus van a estar asociados a esta forma de transmisión? Citomegalovirus, rubiola, herpes simple, la hepatitis B y C, vamos a tener los parvovirus 19, el HIV, los enterovirus y la varicela zoster. Ahora, esto quiero que se acuerden. ¿Qué parásitos están asociados a esta forma de transmisión? Solo dos, ¿ya? ¿Cuáles? Toxoplasma gondii y Trypanosoma cruzi, Chagas. Toxoplasma y Chagas. Acuérdense de estos dos agentes o parásitos que vamos a estar relacionados con esta patología, ¿ya? Bacterias, pues vamos a tener el Treponema pallidum, Mycobacterium tuberculosis, etc. ¿Ya? Entonces, nos vamos a acordar de esta diapositiva. Ahora, ¿cuáles van a ser los agentes etiológicos de acuerdo a la enfermedad en sí? Ya ustedes en alguna oportunidad ya han debido ver en parasitosis, en bacteriología, todo lo que son estos agentes etiológicos. Citomegalovirus, prácticamente esto lo va a producir. Es un virus del DNA. ¿Cuál va a ser el agente o reservorio? Pues es el humano. El herpes simple es producido también por un virus DNA, que es el reservorio, tiene también al humano. La rubiola también es producido por un virus, el virus de la familia Progarviridae. La toxoplasmosis. La toxoplasmosis, ¿qué dijimos que es? Es un parásito, ¿no? Es un protozoario que va a estar ocasionado su agente biológico. Chagas, Trypanosoma cruzi, sífilis congénita, Treponema pallidum, varicela zoster, el virus de la varicela zoster y el HIV, que es el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1, ¿ya? Entonces, ahí vemos lo que son los agentes etiológicos de acuerdo a las patologías que vamos a ir evidenciando. Ahora, esto es muy importante, ¿no? ¿Cuál es la vía de transmisión vertical que nosotros vamos a tener? ¿En qué momentos vamos a tener esta vía de transmisión vertical? Prácticamente vamos a tener una vía transplacentaria, ¿ya? ¿A través de qué? A través de esa vía hematógena. Prácticamente vamos a tener el torrente sanguíneo materno que va a estar, por decir, con lo que son estas infecciones a través de la placenta, a través de lo que es el cordón umbilical, vamos a tener esa transmisión de esa infección. ¿Qué enfermedades? Las más relevantes aquí vamos a ir hablando de rubiola, toxoplasmosis, sífilis, Chagas, parvovirus y varicela, incluso el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Entonces ahí vamos a tener de este modo. Ahora, ¿cuál es el otro momento donde vamos a tener esa transmisión vertical? Durante la vía del canal del parto, a través de lo que es el tracto genital femenino, a través de lo que es prácticamente lo que es la vía de contacto, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? ¿Qué enfermedades o qué infecciones vamos a tener? El herpes, el HIV, aquí lo menciona más el HIV, en el momento de lo que es el canal del parto. Por eso es de ahí que una de las indicaciones, pacientes que viven o madres, mujeres embarazadas que están con este virus, no les mandamos a parto, directamente tenemos que mandarlo a una cesárea programada. Entonces, y el virus de la hepatitis B, ¿ya? La sífilis primaria también es un modo de contacto de transmisión. Ahora, esta vía, la vía ascendente, prácticamente cualquier inversión de lo que es el tracto genital de la madre, prácticamente por esta vía ascendente que va a subir la infección hacia arriba, vamos a tener esa infectación de nuestro feto en este momento. Cualquier infección, ya sea una poliomelitis, una ruptura prematura de membrana, hace esa susceptibilidad a este feto para poder recibir o contagiarse de algún proceso infeccioso, ¿ya? Pero aquí tenemos patologías igual específicas. ¿Cuáles? El herpes, el HIV y el virus de la hepatitis B, ¿ya? Entonces, más o menos, quiero que ustedes se acuerden entonces, de estos tres modos y cuáles de estos están relacionados, sobre todo, por qué vía, ¿ya? Entonces, así también vamos a ir, como quien dice, deduciendo cuál va a ser la forma de poder prevenir estas infecciones. Esta es una diapositiva bastante dinámica o bastante clara.
Aquí vamos a ir viendo en cuanto a lo que es el agente etiológico. Ustedes van a ver prácticamente la infección. Puede ser por primera vez, como la llamamos, primo infección. Puede ser una infección que se vaya a reactivar. Puede ser una reinfección o puede ser una infección crónica que va a estar ahí latente. Entonces, ahí les volvemos a presentar nuevamente los otros modos de transmisión. Por ejemplo, la infección congénita, la infección perinatal y la infección postnatal. De aquí ustedes van a ir viendo prácticamente, miren, estos puntos rojos son los puntos donde prácticamente vamos a tener esa posibilidad o esa manifestación de la transmisión de lo que son estos procesos infecciosos. ¿A través de qué? A través del cordón umbilical, vamos a tener a través de lo que es la placenta y pues por ende todo lo que va constituyendo la parte de lo que es el líquido amniótico, etc., ¿no? Entonces aquí vamos a ir teniendo una infección. Si la infección materna o la madre va a estar con algún tipo de infección por ahí, esta va a pasar a nivel de lo que es la placenta y vamos a pasar a través del cordón umbilical estas infecciones. Por ejemplo, aquí, acuérdense, ¿cuáles van a ser estas infecciones? A través de lo que es congénita, a través o dentro de lo que es la cavidad uterina. Rubiola, citomegalovírus y el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Ya? Ahora, la infección perinatal. Prácticamente este es en el momento donde es el trabajo del parto. Nuevamente volvemos a repetir. Miren, ¿dónde va a estar prácticamente la forma de lesión? Mediante lo que es, sobre todo lo que es el contacto en sí. ¿Ya? Entonces la sangre materna pues va a contaminar o va a llegar a transmitir a este efecto durante ese trabajo de parto. Generalmente aquí vamos a tener esas infecciones de contacto. La secreción tuvo contacto con el ojo, va a producir una conjuntivitis. Y si esta madre tuvo alguna infección urinaria, una vulvovaginitis, asociada a qué bacteria que hablamos en sepsis. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el agente etiológico de la sepsis temprana? La primera causa. Focos, del grupo D y lo que decía su compañero, o sea, galactiano, ¿no? Entonces, en ese grupo están esas bacterias. Entonces, volvemos a hablar de focos, del grupo D. Y la segunda que habíamos dicho que era la Escherichia coli. Entonces, esas vamos a ir teniendo como causa de infección perinatal. Ahora, postnatal. Ya el niño nació, lo tenemos con nosotros. ¿Cuáles van a ser esas formas de transmisión? Por ejemplo, la leche materna. ¿En qué casos? Ustedes ya seguramente lo han escuchado. ¿En qué casos podría ser por la leche materna? Aunque hay una posibilidad mínima, digamos, pero está descrita una forma de transmisión. VIH. Bien. Entonces, una forma también de transmisión de ese modo, ¿no? El contacto con la leche, el contacto con la sangre, incluso con algunas partículas de la saliva, etc., ¿no? Entonces vamos a ir viendo esos tipos de agentes, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, podríamos hablar de eso. Ahora, lo que les decía en un principio, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Prácticamente aquí vamos a tener, a nivel del sistema nervioso central, ven ustedes estos puntos, que son microcalcificaciones o calcificaciones intracerebrales, que van a tener también su predisposición o su ubicación de acuerdo a la patología que nosotros vamos a ir pensando y que vamos a ir viendo posteriormente. Vamos a tener afectación ocular, como son las polioretinitis. Vamos a tener también otras manifestaciones a nivel de otros sistemas, por ejemplo, una hepatosplenomegalia, una esplenomegalia. Vamos a tener alteraciones incluso en la parte de lo que es tal vez en la coloración, en la parte dérmica, etc., ¿no? Y manifestaciones hematológicas, ¿ya? Entonces, esas son prácticamente más o menos las características que vamos a ir viendo en estas patologías o lo que llamamos TORCH. Ahora, esta diapositiva es muy importante para ustedes, que sea ahí en la para que puedan estudiarla y la vuelvan a repasar, porque
Son preguntas características o datos característicos que ustedes tienen que saber y que generalmente les preguntan en los exámenes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Rubiola congénita, el síndrome de Gray. ¿Cuáles son las patologías que va a asociar? La tétrada de Gray. Sordera. En el 60-75% estos pacientes con rubiola van a estar asociados a un problema auditivo, que va a traducirse en una hipoacusia, lo que es la sordera. Prácticamente en un 10 a 25%, compartiendo a estas tres características, vamos a tener problemas oftalmológicos como son las cataratas o algunas retinopatías, ¿ya? Y vamos a ir también teniendo problemas a nivel de lo que es el corazón, a nivel cardíaco, 10 a 25%, como es una persistencia del conducto arterioso. Cuarto, problemas neurológicos. Neurológicos en un 10 a 25%, la mayoría de las veces asociada a una microcefalia. ¿Ya? Entonces, acuérdense, microcefalia, problemas cardíacos, problemas oculares, problemas auditivos. 4 características principales que componen la tétrada de Gray. ¿Ya? Ahora nos vamos a lo que es la tétrada de Desailly, que va a ser el diagnóstico de toxoplasmosis. Pues, ¿cuáles son esas? Hidrocefalia. Miren, aquí ya vemos una diferencia, ¿ver? Entonces estamos hablando ahora de un aumento del volumen del perímetro cefálico que nos va a dar una hidrocefalia. Ahora, las calcificaciones periféricas intracraneales, esta palabrita nos va a hacer diferenciar de esto, de lo que son los citomegalobvirus, ¿ya? Calcificaciones periféricas intracraneales. Ahí vemos lo que son las calcificaciones. Esta sí nos va a producir una coriretinitis y además a esta vamos a estar asociados a problemas neurológicos como son las convulsiones. Entonces, tétrada de Desailly, diagnóstico de toxoplasmosis. Tétrada de Gray, diagnóstico de rubiola congénita. Ya, acuérdense eso. Ahora, el citomegalovirus también va a tener sus propias características. Aquí no tiene un nombre en sí, un dato característico, pero las dos características principales que vamos a ver en estos citomegalovirus es esto, calcificaciones. ¿Pero qué tipo de calcificaciones? Periventriculares. Ustedes ven por acá, aquí tenemos las calcificaciones. No se hace como estas periféricas, así difusas, sino más centrados. ¿Ya? Esa es una de las características que hace que diferenciemos de estas calcificaciones. Segundo, va a estar asociado a una microcefalia. ¿Ya? Entonces, acuérdense, microcefalia. Entonces, si les ponemos en el examen preguntas de estas características, por ejemplo, les ponemos que tiene una hidrocefalia, ustedes pensarán directamente toxoplasmosis. Microcefalia, no, pensaré en dos cosas, estos dos extremos, rubiola o citomegalovirus. Entonces, más o menos para que puedan ustedes diferenciar. En este citomegalovirus también podemos tener problemas auditivos y problemas, igual problemas oculares, la coriretinitis o lo que es la sordera. Pero la hacen menos evidente o no la toman como características propias de la patología. Pero de alguna manera vamos a tener esta infección. Doctor, ¿Está claro aquí? En el síndrome de Gray, las anomalías cardíacas puede ser cualquier cardiopatía congénita o solamente la persistencia del conducto. En realidad, lo que nos describe esta patología más se refiere a esa persistencia del conducto arterioso persistente. Pero aunque sí podría estar asociado a otras malformaciones congénitas o de vasos, ¿ya? Pero la mayoría de las veces está simplemente asociado a esto. No específicamente, digamos, a una patología cardíaca en sí, ¿ya? Entonces, pero vasculares, problemas vasculares cardíacos. ¿Qué más? ¿Está claro esto? Sí, Esta es una diapositiva bien clara para que ustedes vayan aprendiendo. ¿Ya?
Ahora, bueno, ahí generalmente tenemos ese problema también, un poquito de esa confusión de hacer el diagnóstico de lo que es toxoplasmosis y citomegalovirus. El tema de hoy es más toxoplasmosis, pero para que ustedes se acuerden cuando veamos citomegalovirus, miren, las diferencias que nosotros vamos a tener. Lo que dijimos, toxoplasmosis, aumento del perímetro cefálico, hidrocefálico. Va a ser inverso del citomegalovirus, microcefálico. En la parte de las calcificaciones que les dijimos, las calcificaciones cerebrales vamos a tener aquí difusas, periféricas, ¿ya? Mientras que en el citomegalovirus estas calcificaciones van a ser periventriculares o, como que dice, centrales. La coliretinitis, ambos vamos a tener, en los dos casos podemos tener coliretinitis. ¿Y cuál es la infección que comúnmente es más transmisible o vamos a ver más casos de estas? La toxoplasmosis. Es la que también va a causar más, como que dicen, convulsiones, o más asociado a las convulsiones en los recién nacidos. Y mientras que lo que es el citomegalovirus es la causa más común de infección congénita en el mundo, pero pues vamos viendo, hay algunas características más. ¿Qué vamos a buscar en el laboratorio? Nosotros aquí es importante que nosotros hagamos un control serológico materno para poder pensar en alguna infección o alguna transmisión de estos patógenos o de estas infecciones. Y va a ser muy importante que nosotros también recordemos estas patologías. Toxoplasmosis, ¿qué voy a pedir en lo que es la madre? Pues voy a hacer un control serológico de las inmunoglobulinas IgG, IgE. Y acuérdense esta palabrita, IgG, la G es crónico, pasado. La N es algo agudo. Si ustedes ven algo, o sea, IgM positivo, piensen que ese paciente está con la enfermedad en ese momento. Y esa es la que nosotros debemos tratar de diagnosticar y llegarle para poder hacer el tratamiento. Entonces aquí en la toxoplasmosis, en la madre, voy a hacer el control serológico de IgG, IgE. Ya van a ver por qué es importante eso. Mientras en mi recién nacido también puedo hacer ese control, esa serología, buscando esa IgG, esa IgE. En el Chagas también hago la serología, pero ya la serología de IgG, ¿ya? Porque quedan estos más como crónicos. En el diagnóstico de mi recién nacido, aquí es un punto muy importante. Tengo que saber la edad de mi paciente. Si es menos de 6 meses, haré un micrométodo para Chagas. Pero si es más de 6 meses, haré un control de serología de IgG. ¿Ya? Ahora, en la sífilis, pues vamos a pedir DDRL, FDA, y también el recién nacido puedo pedir lo mismo, y en sangre, o si estoy pensando en una transmisión ya congénita y estoy pensando que mi paciente ya tiene esta infección, haré una punción lumbar, buscaré si en el líquido cefalorraquídeo se encuentra este problema o esta infección. El VIH, la madre, pues una ELISA para VIH, y en el recién nacido también puedo pedir una ELISA para VIH o un PCR específico para esta patología. La rubiola, igual seguimos con las serologías, tanto IgG como IgE. Y en el recién nacido lo mismo, ¿ya? Y en el herpes simple, pues el herpes simple, pues aquí hacemos cultivos de la secreción o de esas lesiones que se van a manifestar en estos pacientes en la madre, y en el recién nacido también hacemos esos cultivos de esas lesiones de piel, y algunas veces también estos van a estar acompañados por un proceso infeccioso ocular, una conjuntivitis, que supura, y hacemos también cultivo de esas, ¿ya? O el líquido cefalorraquídeo. Hepatitis B, pues aquí vamos a buscar lo que son los antígenos para hepatitis B de superficie y los específicos de E. Y lo mismo también aquí en el recién nacido, vamos a ir buscando los antígenos de superficie para hepatitis B, y también podemos pedir una IgG, ¿no? En los parvovirus B19 también las serologías, tanto IgG, IgM, también en el recién nacido, ¿ya? Y en la
varicela zoster, pues vamos a pedir alguna prueba de IFI de las lesiones de la piel y asimismo de nuestro recién nacido. Esto simplemente para que ustedes puedan más o menos qué laboratorios vamos a hacer para cada patología o para cada infección. Ahora, el diagnóstico microbiológico en estas infecciones congénitas, vamos a tener la siguiente. Vamos a hablar, tal vez ustedes van a ir escuchando en los diagnósticos, o mejor dicho, en los laboratorios que vamos a pedir, de estas pruebas. El PCR, o la reacción de cadena polimerasa. Es el método más sensible y específico, por lo que representa el método de elección. Serologías. Es útil en el estudio de la sífilis, en el control de la gestante, cada vez menos utilizada en el periodo neonatal, y las pruebas cutáneas, útil en el estudio de la varicela zoster y el herpes simple, ¿no? Y los cultivos celulares prácticamente son útiles en el neonato, en el cultivo de orina, para citomegalovirus, para rubiola, e incluso para lo que es el herpes, o en heces para lo que son los enterovirus. ¿Cuál va a ser la relación de infecciones maternas previas? El tipo de inmunidad que nosotros vamos a recibir o vamos a producir. Por ejemplo, aquí tenemos inmunidad protectora. Una inmunidad protectora, ¿cuál nos va a dejar esa inmunidad protectora? La rubiola, la toxoplasmosis y la varicela. La inmunidad relativa nos va a dejar el citomegalovirus y el herpes simple, ¿ya? Y no dejan inmunidad, acuérdense de esta, no dejan inmunidad la sífilis y la tuberculosis. No dejan inmunidad. Las infecciones con riesgo para cada embarazo, por ejemplo, si la mamá si esta se embaraza y tiene, por ejemplo, Chagas, hepatitis B, HIV, va a ser siempre un riesgo para cada embarazo. O sea, para cada feto, este feto va a estar siempre expuesto a estas infecciones. Bueno, ya sabemos entonces el diagnóstico. El diagnóstico vamos a partir siempre haciendo un diagnóstico materno. Si tú sabes qué es lo que tienes ahí con la madre, les aseguro que ustedes van a encontrar muchas patologías o muchas infecciones en nuestro recién nacido. ¿Ya? Entonces, tenemos que saber cuáles son esas infecciones congénitas. Tenemos que saber cuál es la clínica específica de esas patologías o de esas infecciones y qué estudios pues vamos a ir pidiendo a estos pacientes. ¿Ya? Bueno, aquí dice el abordaje del diagnóstico. ¿Cómo vamos a abordar el TORCH? Aquí les han puesto un acrónimo, un hemotécnico de ACOSAR. No sé por qué lo habrán puesto ACOSAR, doctora Liliana Vázquez, no sé, pero ACOSAR. Acuérdense de ese término de ACOSAR, a este. ACOSAR. ¿A qué nos referimos con A? Vamos a averiguar a los antecedentes maternos. Vamos a averiguar esos antecedentes maternos. Esa inmunidad protectora que la madre de alguna manera le va a pasar a ese feto, le va a pasar a ese recién nacido. La C, vamos a controlar lo que son los estudios durante el embarazo. Sobre todo, hacemos este control con los controles serológicos. Vamos a buscar las IgG. Dijimos en este caso por las crónicas, que es la IgG, ya que es la crónica. En este caso asociamos, por ejemplo, a toxoplasmosis. La O, de organizar las posibles patologías y los estudios que vamos a tener que solicitar. ¿Ya? La S, de solicitar el estudio que tenga mayor validez diagnóstica. Entonces, no se vale pedir laboratorios por pedir, porque primero vamos a estar con un recién nacido. Les aseguro que vamos a tratar, si nosotros nos ponemos en el rol de padres o de que ese niño es nuestro, les aseguro que lo vamos a solicitar, como quien dice, por si acaso. Porque son los recién nacidos, son una parte de la pediátrica, no hay laboratorio por si acaso. ¿Ya? Entonces, ustedes van a llegar a los adultos, llega un paciente de emergencia, todo, a ver qué encontramos. ¿Ya? Pero no, nosotros debemos ser más específicos porque invades al recién nacido, sacas volumen sanguíneo, o sea, son muchos problemas que podemos tener.
ocasionar o tener, ¿no? A de analizar los resultados. R de recordar el significado actual de lo que es torch. Ya sabemos qué es torch. ¿Qué es la T? Toxoplasmosis. La O. Otras infecciones. ¿Cuáles otras? Herpes, sífilis, chas, Muy bien. R, rubiola. la S Sí, y también. la H. Ya sabemos entonces qué es esto. Nosotros aquí vamos a ir haciendo tamizajes, tanto a la madre, tal vez al recién nacido, ¿ya? Sobre todo el tamizaje materno, ¿qué pedimos? Ustedes en ginecología van a aprender esto y seguramente ya han debido ver. BDL para sífilis, HIV para VIH y para la hepatitis, ya, incluso hepatitis C, pero la que nos falta es hepatitis B. Según las ondas endémicas, vamos a pedir para toxoplasmosis, chagas, citomegalovir, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir acordando de esto. Generalmente vamos a pedir de acuerdo a la zona en la que nos encontremos. Bueno, no sé, por ejemplo, nosotros, ustedes que van a ir al hospital, que en algún momento nos van a ayudar a hacer la rutina que nosotros hacemos en el hospital donde trabajamos. Por ejemplo, ahí en la rutina ponemos grupo sanguíneo y factor RH. Ponemos estro para chagas y ponemos BD. O sea, a todos les hacemos eso. Aunque no deberíamos hacerlo, deberíamos hacer, digamos, solo a los que tienen ese factor de riesgo, la mamá tiene esa patología, esa infección, pedir. Pero nosotros como tenemos una población, o sea, no es muy amplia la población asegurada y pues vamos buscando estas infecciones, ¿ya? Entonces nos vamos a centrar más en la parte de la zona en la que vamos a trabajar, ¿ya? Pero ya les diré, pedimos esos laboratorios. Ahora vamos a entrar a lo que es toxoplasmosis, ¿ya? Vamos bien todavía con el tiempo. Acuérdense de este gráfico. Si se van a acordar de este gráfico, yo les aseguro que van a decir, vi ese dibujo, ¿qué tenía en la cabeza? ¿Qué tenía en los ojos? Miren, ¿cómo parece este paciente? ¿Así? Les aseguro que van a hacer el diagnóstico, se van a acordar por lo menos de la clínica de estos pacientes. Entonces, prácticamente esto de lo que es la toxoplasmosis es una enfermedad de salud pública. Hay todavía muchas controversias por ahí en cuanto a lo que es el diagnóstico o las pruebas, sobre todo en qué momento se realizan, pero creo que ya están bien aclaradas por, o sea, según los protocolos de cómo debemos manejarlos antes de lo que es el diagnóstico, durante el diagnóstico y después del diagnóstico, que se refiere más a la etapa, ¿ya? Vamos a ir viendo que nosotros tenemos también, existen también como son los programas respectivos para poder hacer o abordar esto de lo que es la toxoplasmosis. Acuérdense de esto, la toxoplasmosis congénita es la consecuencia de ¿qué? De la transmisión fetal por vía transplacentaria de esto, de lo que es el toxoplasma gondii, ¿ya? Puede ser esto tras una preinfección materna. Ahora, esto ya ustedes ya lo han visto en parásitos. ¿Cuál es la forma o el modo del mecanismo de transmisión de esta patología? Prácticamente los que van como quien dice, los que van a ser, no sé si llamarlos los malos de la película, pues lo relacionan generalmente con el gato, ¿no? Y no es tanto así, digamos. Pero claro, sí son los que van a, como quien dice, hacer los huéspedes, los embolios específicos, pero los ooquistes que vamos a tener, prácticamente los ooquistes que vamos a tener en la materia fecal de los gatos, esa es la que va, como que dice, a darnos el problema en todo lo que es este ciclo de la evolución o del mecanismo de transmisión
de lo que es este parásito del toxoplasma. ¿Qué vamos a tener? Estos zooquistes que van a ser localizados ya sea en las heces o en el lugar donde depositan las heces de estos gatos. Ustedes saben que ellos también van al lugar de lo que es el patio, qué sé yo, el región, el lugar donde van a estar estos vegetales. Y aquí vamos a tener también a estos tipos de animales que van a consumir o van o consumir esa materia fecal que está contaminada con estos parásitos, con estos zooquistes. Vamos a tener estas formas de transmisión, directamente por tener el contacto con estas heces o indirectamente con el consumo de alimentos que van a estar contaminados con estos zooquistes, porque estos zooquistes son bastante resistentes y son bastante, como quien dice, pueden sobrevivir de buena manera en esos lugares cálidos, en esos lugares húmedos. Entonces, y a través de este consumo de estos vegetales o de estos que van a estar contaminados, y estos animales van a adquirir eso, y nosotros al consumir estas carnes contaminadas vamos a poder contagiarnos de esta toxoplasmosis. Entonces, ¿cuáles van a ser los mecanismos principales de transmisión de esta toxoplasmosis? Entonces nosotros aquí vamos a tener prácticamente 3 momentos donde vamos a poder, como quien dice, tener esa infectación o esa afectación de este feto. Por ejemplo, durante lo que es la transmisión intrauterina por la placenta, y el otro modo va a ser por la transfusión de sangre, aunque es menos común, pero pues ahí tenemos la transfusión sanguínea, porque dice que el parásito vive hasta 40 días en las sangres citradas, ¿no? Entonces, pero con todo lo que es el protocolo de transfusión sanguínea y todo eso, hay una mínima posibilidad de esta forma de transmisión, ¿no? Y el otro, que es conocido mediante la ingesta de carne mal cocida con estos zooquistes que vamos a tener, y vamos a tener la forma de transmisión. Entonces, ¿cuál sería la vía directa de contagio? Mediante el contacto de esa materia fecal que está prácticamente con los zooquistes de estos parásitos, ¿no? Ahora, el riesgo fetal, prácticamente el riesgo fetal va a ser desde el momento en el que se adquiere esta infección. O sea, si la mamá embarazada está, por decir, se embarazó hoy, se infectó hoy, desde ese momento tiene esa posibilidad de poder enfermar o de transmitir esta infección. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir? Quiero que se acuerden de esto. Miren, para saber si el niño por recién nacido está enfermo o tiene esta patología, es preciso conocer el momento del embarazo. ¿En qué momento la mamá se contaminó, se contagió de esta infección? Entonces, ¿por qué? Porque el riesgo de infección fetal es directamente proporcional a la edad gestacional. Entonces, aquí vamos a ir viendo. Quiero que se acuerden de estos dos términos: el riesgo de infección y esto que es la gravedad de la infección. Entonces aquí vamos a tener dos cosas. Aquí vamos a tener dos cosas muy importantes. ¿En qué momento nosotros vamos a transmitir con más posibilidades? ¿Y en qué momento va a ser esta patología grave? ¿Ya? Si ustedes van a ver, aquí en esta primera vamos de menor a mayor. ¿A qué se refiere ese riesgo de infección? La posibilidad de que esa mamá pueda transmitir o pueda contagiar a su feto es solo del 15%. Incluso en otras diapositivas van a ver ustedes del 13 a 15%, 14%, pero en forma general 15% en el primer trimestre y solo 1% en las primeras semanas. Es la posibilidad de darles infección a nuestro feto, ¿ya? Pero en el segundo trimestre ya se incrementa otros 15% más, ya corresponde a un 30%. Si ustedes se fijan más, en el tercer trimestre ya prácticamente se incrementa hasta el 60%
y un 90% en las últimas semanas. Por decir, yo les digo, bueno, viene a tu consultorio una mujer embarazada, está prácticamente en su 8º mes de embarazo y justo sale su última prueba positivo para toxo. Y la mamá te va a preguntar, doctor o doctora, ¿mi bebé va a tener esta infección ahora? ¿Qué le van a decir? Hay un 60% de probabilidad de que Hay alta probabilidad de que sí. ¿Ya? Pero ya la van a calmar con el otro concepto que vamos a aprender. La gravedad. Miren, si ustedes van ahora, empezamos con número mayor y vamos bajando al número 0. Si esta infección se produce, bueno, acuérdense, esto es la gravedad de la infección fetal es inversamente proporcional a la edad gestacional. Entonces, si esta se produce en el primer trimestre, el 41% de estos recién nacidos van a tener prácticamente problemas o esta infección o esta enfermedad va a ser grave. Hasta puede producir abortos espontáneos, puede producir lesiones neurológicas y lesiones oftalmológicas graves. ¿Ya? Pero ya en el segundo trimestre, ya eso baja a un 8%. Ya las lesiones son moderadas, podemos tener descenso de las formas graves. Ya en el tercer trimestre, prácticamente, miren, puede bajar hasta 0 o hasta el 1% de esas formas subclínicas y el paciente puede ser asintomático. Entonces, volvemos al caso. ¿Qué le van a decir a esa mamá también? No va a ser grave. No va a ser grave. Puede ser que nazca hasta incluso sano, ¿sí? Va a ser asintomático. Doctor, entonces, ¿desde qué trimestre se presentaría esa tétrada de Sabin? O la tétrada en la cual da hidrocefalia y poliorretinitis. Entonces, lógico. ¿Cuándo la vamos a ver? Cuando se infecten o tengan consecuencias en el primer trimestre. Si esta mamá la tuvo ya desde que ya estaba antes o de que ya estaba embarazada en un principio, cuando ya se produjo, digamos, esa conexión del espermatozoide con el óvulo, qué sé yo, se hace la concepción y justo también se produce esa infección por la toxoplasmosis, ahí va a ser grave, ¿no? Ahí vamos a tener a esos niños con esta manifestación severa. Y como quien dice, Diosito sabio, la naturaleza es sabia, la mayoría de las veces lo llegan a abortar. Se produce como quien dice, esto lo va a dar y chao. Entonces, pero ¿a quiénes vamos a ver nosotros? Generalmente llegamos a ver a estos. ¿Por qué? Porque estos medio que sí para un lado, medio que sí para otro lado. Entonces, pero vamos a tener esos problemas. Entonces vamos a ir viendo, por eso es que queremos que ustedes se sensibilicen en este punto. Tenemos los que van a ser ginecólogos o ginecólogas. ¿Qué tienen que hacer? Pedir la serología para IgG, para IgM, para toxoplasmosis. ¿Cuándo? Aquí dice el primer trimestre o antes. Pues ¿cuándo vamos a pedir? En los 3, pues, ¿no? Debería tener 3 por lo menos. En esto y en esto. Porque no sabemos en qué momento va a adquirir esa mujer, ¿no? Claro. Entonces no sabemos en qué momento va a ser grave. Entonces tenemos que pedir. Y es por eso nosotros también vamos, como que dice, peleando con los ginecólogos con ese punto. Porque con uno solo ya están felices. Pero ustedes están viendo que es determinante saber en qué momento, ¿no? Porque así también vamos a deducir o vamos a pensar en cómo van a ser nuestros recién nacidos. El caso clínico más o menos va por ahí, pero vamos a ir viendo con otra patología también para hacer el diagnóstico diferencial. Bueno, tétrada de Sabin, hidrocefalia. Esto de la microcefalia, no, medio que olvídense un poquito, pero podría estar asociado más o menos.
Pero hidrocefalia, calcificaciones cerebrales, corioretinitis, retraso psicomotor o lo que son las convulsiones. Este es el cuadro que también, bueno, nos va manifestando cuál va a ser, digamos, el momento de lo que es la muerte fetal o la producción de aborto. Miren, si se da esto en el primer trimestre, miren, prácticamente el 35% de estos van a llegar a una muerte fetal o a producirse lo que es el aborto. Pero van disminuyendo casi a cero si se produce en el tercer trimestre. Miren, aquí empezamos con 14, en el anterior empezábamos con 15, por eso más o menos 13, 15, vamos bien. Entonces, ¿se acuerdan? 15 van aumentando, otros 15 van aumentando hasta 60, pues vamos a ir viendo eso. Bueno, aquí vamos a ir viendo la parte de lo que son. Este es un estudio donde se va revisando sistemáticamente esto de lo que es la enfermedad o toxoplasmosis, un grupo donde examinan a recién nacidos, o mejor dicho, con fetos menores de 14 semanas, de 14 a 28 semanas o mayores a 28 semanas. Entonces aquí tenemos las formas de transmisión vertical. Miren, a menor edad gestacional, cuanto más pequeño sea, es mínima la transmisión, ¿no? En 10%. Y cuanto mayor sea la edad gestacional, pues ya se hace de 55 a 80% la forma de transmisión vertical. Pero en relación a la afectación fetal, ya hemos dicho que es inversamente proporcional a la edad gestacional. O sea que vamos a decir, a menor edad gestacional, el 60% de estos pacientes van a tener una afectación fetal que va a ser grave, ¿no? Y vamos a ir disminuyendo las mismas de acuerdo a las semanas de edad gestacional. Entonces van a acordarse, entonces aquí les hemos puesto la tétrada de Sabin para que puedan ustedes acordarse de las 4 Cs. La primera C de corioretinitis, la otra C de convulsiones, la otra C de calcificaciones y ahí le pusieron la otra C de cabezón. Entonces, hidrocefalia, ¿no? Entonces ya vamos a ir viendo ahí, o macrocefalia. Entonces ahí vamos a ir viendo que también vamos a tener problemas neurológicos, oculares y síntomas de infección. Entonces, neurológicos, prácticamente estos pacientes se tornan hipoactivos, hiporreactivos, están letárgicos, hasta pueden convulsionar. En la parte ocular, lo más llamativo es lo que es la corioretinitis, pero podemos tener otros problemas también, como es la microftalmia, cataratas, el estrabismo, edema de papila, desprendimiento de la retina y otros, ¿no? En la parte de lo que son los síntomas de infección, pues aquí también vamos a tener lo característico, una hepatoesplenomegalia. Luego también estos pacientes pueden estar asociados a una ictericia prolongada. Entonces, vamos a tener tal vez alguna dificultad para la alimentación, un problema en lo que es la succión y la eglución. Vamos a ir teniendo también algunos problemas respiratorios, apneas del recién nacido y otros, pues, ¿no? Y algunas afectaciones en la piel, como son los exantemas maculopapulares. Entonces, manifestaciones clínicas, ¿cuáles van a ser las formas de presentación? Pues, miren, creo que volvemos a redundar y todo eso, pues, pero el objetivo es de que ustedes puedan conocer esta patología y no olvidarse, ¿ya? Entonces, la enfermedad neonatal, si nosotros vamos a tener prácticamente a estos neonatos y vamos a tener positivo a esta infección, pueden tener serios compromisos a nivel del sistema nervioso central por esas lesiones o microcalcificaciones, hasta podemos tener pacientes que vayan a convulsionar y a nivel de lo que son, si hablamos, si estos pacientes algunas veces que adquieren la infección ya en el último trimestre son prácticamente asintomáticos, son de difícil índice de detección, incluso en alguna oportunidad la hemos llegado a diagnosticar o la han llegado a diagnosticar el oftalmólogo porque una de esas pues fue la mamá con su pequeño porque el niño presentaba ya dificultad para la visión y ya estábamos teniendo un problema como dice ocular. Entonces, el oftalmólogo obviamente le pide esas pruebas de toxoplasmosis positivo. Nunca había sabido que era positivo la toxoplasmosis. Entonces,
pueden manifestarse asintomáticos y prácticamente lo que son las consecuencias, o uno puede ser el diagnóstico cuando ya prácticamente nos encontramos con secuelas graves, ¿no? Como una coriolitinitis. Entonces la infectación asintomática, el 90% de estos pacientes pueden estar clínicamente sanos y solo tener algunos problemas ya mayores cuando ya esta infección sea ya muy avanzada, ¿no? En esto de lo que es la clínica, bien, aquí les ponemos lo que son los porcentajes de afectación. El 94%, si nosotros hablamos de enfermedades neurológicas, el 94% va a corresponder a una coriolitinitis. Luego el 55% alguna alteración en lo que es el líquido cefalorraquídeo, y la parte del 50% como son las siguientes, como son las calcificaciones, como son las convulsiones y las anemias, como un 50%. Después, lo demás ya está con su menor porcentaje de afectación, ¿no? Pero en una forma generalizada, algo que nos va a llamar la atención en los pacientes, vean ustedes, el 90% de estos pacientes van a tener esplenomegalia, ¿ya? Y el 84% de estos van a tener una alteración del líquido cefalorraquídeo, y el 80% van a tener una ictericia, 77% anemia y fiebre, y hepatomegalia, ¿ya? Entonces, incluso podríamos bajar hasta una linfadenopatía, una coriolitinitis, una neumonitis y los otros problemas, ¿ya? Entonces, vayamos aprendiéndonos o asociando a esto, pues prácticamente es casi toda la sintomatología clásica que les hemos mencionado van a estar asociados en estos primeros lugares de esta infección. Bueno, se produce la infección. ¿Qué vamos a tener? Hay una infección congénita que es sintomática. Tenemos todos esos signos que anteriormente hemos mencionado para poder volver a recordarlos: una hepatoesplenomegalia, una ictericia. Esto puede llevarnos a una encefalitis. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Obviamente el líquido cefalorraquídeo va a estar anormal, vamos a tener convulsiones, vamos a tener parecias, etc. Y a nivel ya de las secuelas postencefálicas, pues sobre todo la hidrocefalia. Pero también hay algunos pacientes que pueden estar asociados con esta microcefalia, pero es más característico lo otro, ¿ya? Calcificaciones y retraso psicomotor. Al final, pues estos pacientes, el manejo prácticamente es multidisciplinario. Vamos a requerir de muchas especialidades. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el control serológico? Porque es importante hacer ese control serológico, y lo que ustedes mismos dijeron: ¿en qué momento voy a pedir las serologías a esa mujer embarazada? Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, ¿no? ¿Qué es lo que primero vamos a ir viendo nosotros aquí? Miren ustedes, lo primero que vamos a ver acá, ven ustedes, prácticamente lo primero que aparece en la IgM, ¿no? Aparece en la primera semana. Estas van a ascender hasta durante lo que es el primer mes y los 3 meses, donde vamos a tener un pico alto. Más o menos aquí nos dice a las 12 semanas, ¿no? Y que es lo que corresponde a 3 meses más o menos, ¿no? Y a partir del 9º mes van a empezar a descender y van a negativizar, y hasta por lo menos llegar o empezar a lo que son los 2 años o tal vez un poquito más. Pero a partir de los 2 años para hacia adelante, miren, ya no podemos ver esta presencia de IgM. Pues no le vas a pedir serología cuando ya tu paciente tenga 3 años, tenga 4 años, ¿no? Entonces, para hacer ese diagnóstico de IgM. Ahora, el IgG, ustedes pueden ver este verde, prácticamente va a aparecer ya en la segunda semana. Vamos a tener un ascenso y una presencia de este IgG, y va a tener un pico máximo más o menos a los 3 meses, y vamos a tener un descenso bien lento y que va a persistir toda la vida. Y esto es lo que generalmente vamos detectando. Esta IgA tiene más o menos una similar aparición con la IgG. Esta IgA, pero tiene un pico más alto después de lo que es la IgM, ¿ya? Y permanecen solo más o menos de 3 a 4 meses. Y ya no hay más, ya no vemos más de estas serologías. Entonces, vamos a ir de acuerdo a esta aparición y a esta evolución, más o menos a identificar o a buscar qué tipo de laboratorio voy a hacer en esta mujer embarazada. Entonces, vamos a ir viendo aquí
estas serologías, vemos nosotros aquí prácticamente la IgG, IgM. Si es negativo, pues en la madre voy a prácticamente decir que no tuvo expuesto a esta parasitosis. Prácticamente para mi feto no hay ningún riesgo y pues las recomendaciones serán las de siempre, hacer sus controles serológicos de rutina, ¿no? Pero si la IgG va a ser positivo y la IgM es negativo, pues si estas antes de las 24 semanas de gestación, prácticamente voy a estar hablando de una infección crónica. Pero si es después, si es el último trimestre, prácticamente voy a estar hablando de algo agudo, ¿ya? El riesgo para mi feto, pues es sin riesgo de infección y vamos aquí a considerar prácticamente hacer ese tamizaje de la IgM. Bueno, generalmente a veces la madre tiene esa IgM positiva que hace una conversión a una IgG positiva, ¿no? Y ya esto se negativiza. En este momento, si las dos son positivas, acuérdense, las dos son positivas, entonces, ¿qué estamos hablando? La que nos interesa es esta, ¿no? La IgM. Si es positiva, estamos hablando de una infección aguda versus una infección crónica, ¿ya? Entonces, en este caso, nuestro feto tiene un riesgo de toxoplasmosis congénita y vamos a hacer una prueba de avidez y si la prueba de avidez es alta, significa que es una toxoplasmosis congénita crónica y que corresponde a un 30 a 50%. Si la prueba de avidez es baja, estamos ante una infección aguda, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo igual también si la IgG es negativa, pero miren, ahora aquí tenemos la IgM positiva. Si esta es única sola o es positiva, prácticamente estamos hablando de una infección muy temprana o estamos hablando de una IgM tal vez falsa positiva. Pero vamos a repetir de 3 a 4 semanas y si esta prácticamente es positiva, pues ya vamos a estar hablando de un cuadro de infección activa, ¿no? O, en todo caso, puede ser negativa de una seroconversión. Entonces, el diagnóstico materno, vamos a hacer la seroconversión materna, vamos a verificar eso, vamos a ver la presencia de IgGs positivas de baja avidez y baja avidez. El diagnóstico de infección materna se va a realizar mediante la demostración de la seroconversión o ante la presencia de esta IgM positiva con anticuerpos de IgG de baja avidez, ¿ya? Los medios de diagnósticos, lo que comúnmente nosotros vamos a pedir tal vez será esta prueba de Luisa, donde vamos a buscar la IgG y la IgM. Entonces la IgM es la que nos va a decir infección aguda, infección activa. La IgG nos va a decir una infección crónica o pasada, ¿ya? Y de acompañado, si tenemos esta prueba de IgA, pues bienísimo, así nos apoya el diagnóstico de esto. Y luego tenemos el test también de avidez para lo que son los anticuerpos, para buscar a estas IgGs que son bastante sensibles o que son, digamos, apegadas por ahí, para poder determinar si estamos ante algo activo. Y obviamente las técnicas cualitativas, generalmente el Western blot, ¿ya? Aquí de las pruebas de toxoplasmosis congénita, pues aquí vamos a ver los moleculares como es el PCR, los cultivos celulares, las histológicas como son las tensiones o las histopatologías que vamos a ir buscando, pero pues cada una con sus características relevantes, ¿no? Pues de aquí simplemente con que ustedes conozcan que hay estas pruebas para poder hacerlas, pues estamos felices. No hay mucho que hablar. Recuerden, según las guías o las normativas que tenemos, el diagnóstico de toxoplasmosis congénita no existe una prueba con la suficiente sensibilidad y especificidad. Debemos siempre combinar la clínica con los laboratorios respectivos y hacer el diagnóstico prácticamente englobando estas características, ¿no? Siempre buscar la infección activa para que no tengamos problemas en nuestros pacientes o complicaciones. Ahora, ¿qué otros estudios vamos a realizar? Esto es importante, ustedes mismos lo han ido viendo. En estos pacientes obviamente voy a pedir un hemograma para ver cómo está su hemoglobina, cómo está su hematocrito, cómo está la parte analítica. Entonces voy a pedir también una función hepática, como ya sabemos que pueden venir con una esplenomegalia, ¿verdad? Entonces, voy a determinar esto, pero simplemente para hacer como que desee determinar el estado general de ese paciente.
Esto, el fondo de ojo, es muy importante. Tienen un bebé o una madre positiva, hagan un chequeo a su recién nacido de glaucoma. ¿Qué vamos a buscar? Una corioretinitis. El estudio de imagen, esto, la ecografía cerebral. La verdad, la ecografía es un estudio muy o sea, que te puede ayudar, es muy determinante, dependiendo pero de lo que haga. Entonces, la ecografía, ahora ustedes van a ver, hay cursos de ecografías, hay, no sé, con los cursos de ecografía que están haciendo, hoy están tomando ese rol de especialidad, qué sé yo. Pero tenemos que saber a quién lo vamos a mandar o quién nos va a hacer este ecografía. Porque según la ecografía, yo puedo evitar hacer una resonancia magnética en ese tipo. Si tenemos un buen operador por ahí, fácilmente puede llegar a detectar lo que son estas clasificaciones, describirlas de la forma bien precisa. Si son periféricas, ¿qué vamos a pensar? Si son prácticamente periventriculares, ¿qué vamos a pensar? Esa característica nos van a dar a través de lo que es la ecografía. El estudio citoquímico del líquido cefalorraquídeo, dependiendo de la gravedad del paciente, y estamos obligados a hacer ese control serológico de IgM, IgG, de acuerdo también a la clínica pues, del paciente, ¿no? Y ya vamos a ir pidiendo en otros lugares, digamos en sangre, líquido cefalorraquídeo, de acuerdo a las complicaciones del paciente. Entonces, lo mismo, lo que les dijimos, miren, son difusas, son periféricas. Esta prácticamente ustedes al ver la tomografía dirán, puede ser una toxoplasmosis. Pero si estas clasificaciones están aquí periventriculares, pensarán en otra cosa, ¿no? Citomegalovirus. Aquí en el tratamiento, esto va a ser bien específico. Bueno, la vamos a pasar y vamos a ver en la parte de lo que es el esquema, ¿ya? Entonces, sulfadiazina, tratamiento, vamos a ver acá. Quiero que lleguemos a esto. Esto es más o menos una forma de resumen que vamos a ir viendo nosotros acá. Aquí vamos a ir viendo cuál va a ser, digamos, un abordaje de estos pacientes. Recuerden, la mayoría de estos pacientes pueden ser asintomáticos. El 85% de los pacientes pueden ser asintomáticos. El 15% pueden ser sintomáticos y vamos a ir a buscar esas afectaciones oculares en el primer trimestre, la tetra de Sabin, que ya ustedes ya saben, esa clínica también que es inespecífica, toda la sintomatología que ya hemos mencionado, ¿no? Ictericia, hepatosplenomegalia, anemia, trombocitopenia, cardiomegalia, etc. Vamos a ir buscando. Si este paciente tiene esas secuelas neurológicas, tiene lo que es la ceguera bilateral, prácticamente estos pacientes pueden llegar a una muerte fácilmente, ¿ya? Entonces, con estos pacientes, si nosotros llegamos a diagnosticar, vemos esto de lo que es la tetra de Sabin, hay que iniciar inmediatamente el tratamiento de nuestro recién nacido. Bueno, y como tenemos pacientes asintomáticos, el 20% de estos pueden tener una afectación ocular a largo plazo. Entonces tenemos que recordar que tenemos que hacerle ese fondo de ojo o ese control oftalmológico con ese paciente. ¿Cuál va a ser mi plan de estudio? Aquí es determinante el examen físico. Si ustedes van a ver todas esas características de este paciente, ya lo vamos a ver en este caso clínico, el examen neurológico, ver cómo está su perímetro cefálico, cómo está la parte neurológica del paciente, pedir una ecografía cerebral, si podemos hacer una tomografía de cráneo también, incluso en algunos casos está una resonancia magnética, pero pues raras veces con la ecografía cerebral o la tomografía ya es más que suficiente. El fondo de ojo, hay que hacer la serología tanto a la madre como al hijo y vamos a pedir todo lo que son los otros exámenes, hemograma, PCR, hepatograma y la prueba de audiometría, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener dos posibles resultados, una IgM positiva o una IgG que va a estar en aumento y voy a ver si mi paciente tiene lesión ocular o cerebral. Si tiene estas características, voy a iniciar inmediatamente el tratamiento. Pero si mi paciente es
IgM negativa y tiene IgG positiva, voy a hacer solo controles serológicos. ¿Qué les dije? Esta es la más importante, ¿no ven? La IgM. Pero en este caso es negativa, entonces voy a hacer controles serológicos. ¿Por qué? Porque podemos tener una seroconversión y podemos tener un positivo o un falso positivo o tener un positivo verdadero, ¿no? Aquí vamos a hacer ese control serológico. Si se trata de la IgM, voy a pedirla al primer mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Para hacer el control de la IgG, lo mismo, al primero, al tercero, al sexto, pero también al 9º mes, ¿ya? Ya de acuerdo a esto, si ya me sale positivo o negativo, pues voy a determinar si hago el tratamiento o no hago el tratamiento. Estos son los medicamentos que vamos a utilizar. Los medicamentos que utilizamos si se trata de una infección dudosa o si se trata de una infección confirmada. Como les dije, aquí, miren, dudosa. Tal vez ustedes me dirán, si es dudosa, ¿para qué le voy a iniciar el tratamiento? ¿Verdad? Ustedes están viendo cuáles son las complicaciones serias de estos pacientes. Entonces, por eso es que hasta estar seguros que esa seroconversión o esas serologías, tanto de la IgM o la IgG, sean negativas, pues hay que iniciar tratamiento. Si al menos tenemos la clínica del paciente. ¿Qué vamos a utilizar? Piremetamina, dosis de ataque 2 miligramos kilogramo día por 2 días y luego hacemos un mantenimiento de 1 miligramo kilogramo día por 2 a 6 meses. Luego esta dosis las vamos repartiendo lunes, miércoles y viernes, días determinados específicos. Sulfadiazina de 75 a 100 miligramos kilogramo día en 2 dosis. El ácido polínico de 5 a 10 miligramos 3 veces a la semana, igual lunes, miércoles y viernes, por 30 días hasta confirmar infección por curva serológica, ¿ya? Entonces, por eso es que decimos que va a haber un tratamiento si se trata de un diagnóstico o de una infección dudosa. Control dentro de lo que es el tratamiento, pues pediré todos estos laboratorios. Tengo que ver cómo está funcionando su perfil hepático, cómo está la parte infecciosa, hemograma PCR. ¿Cada cuánto vamos a hacer? Cada 5 o 7 días en las primeras semanas y luego en forma quincenal. Si el paciente presenta leucopenia por el efecto de estos medicamentos, plaquetopenia, debe aumentarse la dosis de ácido fólico. Esta dosis vamos a aumentar. Pero si devierte o se suspenderá momentáneamente el tratamiento hasta poder recuperar lo que son los leucocitos o la plaquetopenia. Pues algunas veces tenemos problemas con estos, con los leucocitos o la plaquetopenia, entonces hacemos un paréntesis, pero pues vamos nuevamente desde el coma. Ahora, en estos sí o sí tiene que recibir tu paciente este tratamiento, infección confirmada. Piremetamina, las mismas dosis que hemos mencionado, sulfadiazina también, el ácido polínico también. Ahora, ¿qué es lo que va a variar aquí? Aquí va a ser determinante el oftalmólogo. Si el oftalmólogo dice que hay una afectación ocular, como una choroidermitis, hay una afectación ocular, añadimos prednisona, 1.5 miligramos kilogramo día en 2 dosis, y la prednisona le vamos a colocar hasta que el oftalmólogo nos diga está normal o controlado, está en revisión la parte de esa afectación. Pero mínimo hacemos unos 30 días, ¿ya? Pero todo eso depende de ese informe oftalmológico. Entonces, ahí veíamos lo que es prácticamente todo lo que es este tratamiento y básicamente aquí vamos a ir viendo la dosis, la duración del tratamiento. Está resumido en esas en ese mnemotécnico o en ese esquema que hemos visto. Y quiero que ustedes recuerden, el tratamiento precoz de la embarazada previene un 60-70%, justificación para realizar todos los esfuerzos necesarios para el diagnóstico. Entonces, es una patología prácticamente prevenible, ¿no? Entonces, ya a estas alturas es un pecado que nosotros veamos a esos niños ya con esas complicaciones. Ustedes han visto que prácticamente podemos llegar a hacer el diagnóstico y podemos incluso, ya esto de lo que es el aborto, ya es otro tema también, ya que incluso que ya se está tornando como un problema social también, ¿no? Entonces ya los padres también ya deciden en qué momento decidir
esta conducta si las probabilidades de afectación son graves o severas, ¿no? Las recomendaciones, ustedes ya prácticamente ya hemos visto, no coman carne cruda o mal cocida. Antes que los churrasquitos que vayan a comer por ahí, pidan siempre cocida, no ahí con no sé qué, y están hasta comiendo con sangre chorreando por ahí, ¿no? Hay que lavarnos las manos, luego manipular de la carne cruda, lávese las empanizabas. O sea, prácticamente aquí vamos a hacer medidas de higiene, de contacto. Si ustedes están expuestos a una carnicería, por ahí probablemente están ahí los gatos, y probablemente ahí todo lo que hemos visto en ese ciclo, pues ya tenemos que utilizar guantes, de lavar las manos, etcétera, pues, ¿no? Y evitar contacto siempre con estas sustancias que podrían estar expuestas a esto. Y algo muy importante, no alimente a su gato con carne cruda, ¿ya? Entonces, que tienen gatos, por si acaso. Y lo que ya hemos visto prácticamente es eso. Ahora vamos a ver lo que es la enfermedad de Chagas. Esto es cortito, no hay mucho para poder explayarnos o decir algo. La enfermedad de Chagas congénito, bueno, esta ha sido descrita por, ya ustedes lo conocen, Carlos Chagas, es de ahí que viene su nombre, Chagas. Prácticamente esa es una infección parasitaria, la que va a prácticamente, nosotros hemos tenido prácticamente una endemia de esto a nivel de lo que es América del Sur, y el agente infeccioso pues es un protozoo, ¿no? Que es el Trypanosoma brucei, ¿ya? Entonces, en 1911 ya se hablaba de la transmisión placentaria, ya en el 1949 ya se hallaron estos parásitos ya en la sangre, ¿no? de los recién nacidos. Desde ese entonces ya se empieza a hablar de esta infección y empezamos también a tener algunas medidas de prevención. Entonces, ¿cómo lo conocemos nosotros a este vector o al insecto? Como Triatoma infestis, ¿ya? Aquí vamos a ir viendo prácticamente en Bolivia la prevalencia es de 20 hasta 40% de la población general. Ustedes van a ver prácticamente que según las zonas endémicas vamos a tener este valor pues, en valores digamos más altos, ¿ya? Y recuerden que prácticamente es una infección que va a ser la mayoría de las veces asintomática. Pues es importante que nosotros lleguemos a detectarlos, ¿no? Pacientes infectados, un 30% sufren las complicaciones cardíacas o digestivas de la enfermedad. Entonces, Chagas, ustedes van a relacionar directamente problema cardiológico o problema digestivo. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? La parasitemia materna, multiplicación del parásito en la placenta, que exista una inflamación de la placenta, un aumento de lo que es esa permeabilidad de la placenta hacia estos parásitos, pero aquí la infección no hay un determinante como la anterior que hemos visto. Entonces, aquí en cualquier momento vamos a poder ver esa transmisión de lo que es esta infección parasitaria, ¿ya? Entonces, ¿qué van a producir estos? Estos pueden producir también abortos, pueden producir marginatos, pero sobre todo podemos tener esto. Pueden adelantarnos el trabajo de parto, hacernos recién nacidos pretérminos, también están incluidos en aquellos con bajo peso al nacimiento y en negrillas, ¿qué dice aquí? No produce malformaciones. Entonces acuérdense, no caigan en esta pregunta. No produce malformaciones congénitas, ¿ya? Entonces el 90% de los recién nacidos con Chagas congénito nacen asintomáticos. Creo que ya vamos a cambiar esto. ¿Cuáles son las fases? Pues tenemos solo dos fases, una fase aguda, una fase crónica. La fase aguda, sintomático; la fase crónica, que es generalmente asintomático, y donde vamos a tener parasitemias intermitentes o de baja magnitud. La madre con Chagas crónica puede tener un hijo con Chagas congénito solo del 1 al 4%, ¿ya? Entonces, en estos casos, por eso es importante hacer los controles de serología, tanto materna como para nuestro recién nacido.
En la primera fase, donde vamos a tener pacientes asintomáticos, que se va a dar por ese pasaje transplacentario o al periodo del final de lo que es el embarazo, miren, más del 50% de los casos vamos a representar como lesiones leves o moderadas y el resto pues como lesiones graves, ¿no? Entonces, vamos a tener recién nacidos con bajo peso que pueden tener algún problema de dificultad respiratoria, mala adaptabilidad o problemas cardíacos como es una inflamación, como es una carditis, ¿ya? Recién nacidos prematuros, en los recién nacidos prematuros vamos a ir buscando una hepatosplenomegalia, problemas cardiológicos de ritmo, taquicardias, fiebre, lesiones hemorrágicas, petequias y algún problema en cuanto a lo que es la alimentación, ese reflejo de succión, de ebullición, etc. Y en las graves prácticamente relacionadas con lo que son las alteraciones neurológicas. La verdad que si no hemos visto nosotros mucho en la parte neonatológica estas complicaciones graves, ¿no? Porque como son más crónicas, pues ya los ven en la parte de lo que son los adultos. Dicen por ahí que el diagnóstico, si tú haces un diagnóstico precoz, un diagnóstico en los primeros días, ese recién nacido puede dejar de ser portador o curarse de esta enfermedad de Chagas. Es muy distinto a lo de los adultos. Si ahorita a uno de nosotros nos hacen el diagnóstico de Chagas, ¿qué van a hacer? ¿Será que tengamos cura? Probablemente no. Tal vez necesitas un tratamiento para no tener complicaciones. Pero la diferencia con nosotros, como recién nacidos, con la parte neonatal, si tú haces ese diagnóstico, puedes llegar a curarse. No simplemente como empiezan a mejorar los problemas crónicos. Podemos, como dice, tratar a ese niño, ¿ya? Por eso es el diagnóstico. ¿Qué vamos a pedir? En este caso, aquí vamos a pedir lo que es el micrométodo para Chagas. Ustedes que van a ir al hospital, nos van a ver a nosotros pedir stroke para Chagas. No es muy específico ese examen, pero es el método que hacen en la institución. Entonces, ya de modo, tenemos que pedirlo. Pedimos 3 muestras ahí de stroke para estar certeros de que es negativo su paciente. Pero el más específico es el método para Chagas. Entonces, cuando les vayan a preguntar en su examen, ¿cómo hacemos el diagnóstico de Chagas? Pidiendo micrométodo para Chagas, ¿ya? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Al nacimiento. Incluso, hasta podemos pedirle codificar directamente o pues pedir en alguna prueba complementaria que vamos a pedir a nuestro recién nacido si lo necesitamos. Entonces, un examen serológico cuantificado entre los 6 y 12 meses de edad, pues también para hacer el seguimiento. Las pruebas serológicas no se realizan antes de los 6 meses por el pasaje transplacentario, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Ya les dijimos en la primera instancia, tiene menos de 6 meses, técnica del tubo capilar. ¿Qué se llama eso? Micrométodo. Positivo, tratamiento. Negativo, puede hacer la serología a los 6 meses. Si es positivo, tratamiento. Si es negativo, este paciente no tiene esa infección de Chagas. Ya mayor de 6 meses, ya aquí voy a pedir pruebas serológicas. Pruebas serológicas. Positivo, tratamiento. Negativo, prácticamente no está infectado. Este es el medicamento, el Vesmidazol. ¿De cuánto viene? De 100 miligramos. ¿No? Estos vienen en comprimidos. Antes era difícil, era como que dice una modalidad para poder hacer darle el medicamento al paciente. Pues ahora, como hay farmacias artesanales, etc., hasta ya puedes darle una dosis como que dice exacta y hacerla preparar. Pero vamos a enseñarles aquí en su diapositiva, pues nos muestran esa forma como hacíamos. Pero la dosis de este Vesmidazol es de 5 a 10 miligramos kilogramo día cada 12 horas por 7 días. Como término medio lo estamos tomando aquí, 7 miligramos, ¿ya? Pero para que ustedes puedan recordar. La segunda semana hasta los 30 días. Hay otro medicamento también que es el Nifurtimox a 10 miligramos kilogramo día en 2 dosis por 60 días. Este Vesmidazol venía así en comprimidos, así en tabletitas, y nosotros teníamos que prepararlo así. Conseguíamos un frasco así oscuro y preparábamos prácticamente con 10 ml
ya sea de agua destilada, y ya le dábamos a la mamá preparada. Por ejemplo, aquí, si les preguntamos o les ponemos en el examen, tenemos un paciente con Chagas positivo, tienes que iniciarle tratamiento, ¿qué le darás? Benflunarizol. ¿A cuánto? A 7 miligramos kilogramo día. Nuestro paciente pesa 4 kilos. 4 kilos, y si pesa 7, ¿qué voy a hacer? Multiplicar. Si pesa este paciente 4 kilos, ¿cuánto es la dosis? 7 miligramos, ¿no ven? Entonces 7. 4 por 7, 28. Tengo que darle 28 miligramos. Pero ¿qué me dice aquí? Tengo que dividir en 2 dosis. Entonces lo divido en 2 dosis. Tengo que darle 14 miligramos en cada toma. Pero tú le vas a decir a la mamá, dale 14 miligramos. No te va a entender, ¿no? Tienes que calcularlo en ml. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si esta tabletita viene de 100 miligramos este comprimido, tenemos este comprimido, viene de 100 miligramos. ¿Qué nos dice la regla o qué nos dice, qué debemos hacer? Debemos este comprimido diluirlo en 10 ml de agua hervida o agua bien destilada, y pues esta concentración ya nos va a dar. ¿Cuánto necesitamos para nuestro paciente? Necesitamos 14 miligramos y no sabemos cuánto es en ml, ¿no? No sabemos, tenemos que saber esto. Multiplican 14 por 10. Bueno, a los que se escaparon de matemáticas y dijeron medicina no voy a tener matemáticas, pues aquí están de nuevo. Regla de 3. 14 por 10. 104. Dividido entre 100. 1.4 ml. De ahí sale eso, ya por si acaso. De ahí sale eso. Pues le diré a la mamá, tienes que darle 1.4 ml bioral cada 12 horas. ¿Cuántos días? Ya hasta computar los 30 días. Pero este preparado le va a durar solo más o menos una semana. O sea, por eso es que es más o menos para una semana. Aquí, según los protocolos o normativas, si nosotros vemos esta primera semana que el paciente lo toleró bien, no hubo ningún problema, ninguna reacción al medicamento, puedo subir esa dosis a 10 miligramos kilogramo día y completar hasta los 30 días. Pero si el paciente presentó la mamá te dice algún efecto adverso por ahí, hasta puedo reducir hasta 5 miligramos kilogramo día. Pero acuérdense, nos quedamos con eso. Listo. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas? Hipersensibilidad al medicamento. Si le hace mal, pues obviamente no vas a insistir, ¿no? Insuficiencia hepática, insuficiencia renal, otras patologías que requieran un tratamiento más urgente. ¿Ya? Relativas, imposibilidad de seguimiento durante el tratamiento del personal capacitado, desnutrición severa, anemia y otras enfermedades crónicas. Pero estas son solo relativas, por favor. Solo acuérdense, sobre todo acuérdense de estas absolutas. Porque ya saben, si nosotros le damos el tratamiento a este paciente, podemos llegar a curarlo. Ni siquiera a minorarlo, a curarlo. Reacciones adversas al medicamento. Según las normativas que tenemos, les tenemos que dar clorfeniramina. ¿Cuánto de dosis? 2 miligramos, 0.2 miligramos kilogramo día, de acuerdo siempre al cuadro clínico que va a tener. Les damos esto cada 6 horas. Y el paracetamol de 10 a 15 miligramos kilogramo dosis, cada 8 horas por unos 3 o 4 días. Pues ahí vamos dándole la medicación. Ya vamos a aprender después en los otros temas cómo vamos a calcular y dar lo que son, más o menos lo que hemos hecho aquí, cómo vamos a ir calculando y para poder recetar o dar nuestros medicamentos. Pero ya de una forma para que ya vayamos terminando, estos son los mnemotécnicos que vamos a ir viendo o las guías que vamos a ir viendo. Por ejemplo, si tenemos una madre que tiene Chagas, si es Chagas negativo, obviamente no le vas a hacer nada, vas a hacer tal vez controles serológicos en cada embarazo y ya listo. Pero si es positivo, tenemos que ver esta dilución. Si es 1 en 16, el micrométodo de sangre de cordón umbilical puede ser, podemos pedir, o de sangre periférica, de acuerdo a ese resultado. Si es positivo, pues inicio tratamiento.
pero ya hago mis controles serológicos 6 meses después. Pero si es esto negativo, tengo que hacer otra vez el micrométodo al primer o al segundo mes. Si ese micrométodo es negativo, prácticamente es el control o ya va a ser a los 6 y 12 meses de edad. Y aquí ya le voy a ir, como ya es mayorcito mi paciente, ya le voy a pedir pruebas serológicas, ¿no? Entonces voy a pedir un high. Si el high es negativo, pues prácticamente mi paciente está sano. Pero si el high es 1 en 16 o 1 en 32 de dilución o 1 en 64, hay que hacer el nuevo control después de los 3 meses. Pero si este high es mayor a 1 sobre 128, acuérdense de esto, 128, debo iniciar tratamiento, ¿ya? O si las diluciones han ido subiendo, incrementando estas diluciones que ustedes pueden ver, si han ido incrementando, pues voy a considerar el tratamiento. Doctor, ¿qué significa sobre 1 sobre 16? Es el término de dilución. O sea, te van a decir, es la dilución de este paciente, es lo que nos determina, lo que tenemos que ver, es el denominador, el 16, esto. Es como que ese es un valor, como debería, veamos, ¿cuánto es el valor de la creatinina? 0.8 a 1.4. Más o menos así, ¿sí? Y no te puedo decir ahorita, el 16 es más o menos la dilución con la que vamos a tener esa reacción de esta prueba. Esa va a ir aumentando de acuerdo a esa sensibilidad de lo que es la dilución, ¿ya? Entonces, es más o menos esto. Por eso es que lo que quiero que ustedes siempre se fijen, esas diluciones. 1 en 16, en 32, 64. Hasta aquí solo hago controles. Pero ya si es 128, hay que iniciar el tratamiento, ¿ya? Ahora, si es un niño menor de 1 año con Chagas congénito, pues debo iniciar tratamiento de inmediato, ¿no? Iniciar lo mismo que hemos hecho, benidesol a 7 miligramos kilogramo día, dividiendo 2 dosis, preparar el medicamento con la madre. Esto es importante, siempre preparar con la madre y darle la primera toma junto con la mamá y entregar el medicamento diluido por 1 semana. Cada semana le vamos a hacer un control para ver también los efectos adversos que vamos a tener. Si al control a 7 días después debemos ajustar a 10 miligramos kilogramo día y averiguar si hay reacción adversa y control semanal hasta terminar los 30 días de tratamiento. Entonces, abrir una historia clínica epidemiológica, solicitar visita domiciliaria, ¿no? Es lo que se hacía comúnmente en provincia o en el campo. Aquí prácticamente vamos a tener lo que es el seguimiento. ¿Cómo vamos a hacer su seguimiento clínico, su seguimiento laboratorial? Entonces, el clínico durante todo lo que es el tratamiento vamos a hacer los controles semanales y vamos a verificar si verdaderamente cumple el tratamiento y vamos a ir buscando también algunos efectos adversos del medicamento, ¿ya? El seguimiento laboratorial a los 6 meses después del tratamiento y el control serológico de high. Entonces aquí vamos a ir viendo si es negativo, pues prácticamente el niño está curado. Pero si es positivo y estas diluciones están bajando, mira, esta está 1 en 16, vamos a repetir el control serológico. Si la dilución ha disminuido, se va pues disminuyendo esta dilución, ya vamos diciendo que el niño está curado. Pero si esta dilución en vez de bajar va aumentando, ya prácticamente estamos con que nuestro tratamiento no está resultando o estamos fallando en algo, ¿no? Y hay que volvernos a recapitular el tratamiento y hay que ir buscando cuáles son los posibles efectos o las posibles complicaciones o mejor dicho, lo que está haciendo que este paciente no dé positivo pues, al resultado, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las complicaciones? Miren, son menos frecuentes lo que son las petequias, pero si presentamos eso vamos a suspender el medicamento. Aquí, si vamos a detectar reacciones adversas, lo más frecuente son esas erupciones cutáneas. Vamos a disminuir, miren, la dosis, lo que les decía, 5 miligramos kilogramo día, y vamos a asociar algún antihistamínico, ¿no? La clorfeniramida, y vamos a tener también, si existen 2 posibilidades, si persisten las reacciones, hasta podemos suspender. Pero si no, si desaparecen las reacciones, pues podemos ir incrementando la dosis hasta llegar a la dosis adecuada, ¿no? Si no tiene reacción, pues prácticamente pues ya vamos a ir completando lo que es el tratamiento. Y listo, no sé si tienen alguna pregunta. La próxima vamos a ver rubiola congénita y las otras. ¿Preguntas, dudas que tengan? Bueno, entonces, según la doctora, no habrá clases el día sábado.
Si es que tiene el libro, disfruten su día del trabajador, porque felicidades, porque también esto de estudiar es. No se va a reponer. Creo que es feriado el jueves. Creo. Sí, es día del trabajo. Disculpen. Si no hay preguntas, nos vemos en la clase de práctica, los grupos que corresponden y estudios.